Pues un honor estar aquí con Boaventura de Sousa Santos. Bueno, ya te han dado bastantes bienvenidos, pero una bienvenida más aquí a la UNAM, a la Claxo. Un verdadero privilegio poder dialogar contigo, estimado maestro. Placer enorme estar aquí contigo y con la gente de UNAM, como siempre, y con la Claxo, claro. Pues vamos directo al grano. ¿Qué está pasando en el mundo, Boaventura? Estamos en una crisis histórica similar a la de la Gran Depresión en la época posguerra de hace 100 años, ¿o esas lecturas serían exageradas? No, no son exageradas, no. Yo pienso que estamos en un periodo donde hay un enfrentamiento cada vez más fuerte entre poderes rivales. Eso fue lo que causó la Primera Guerra Mundial, digamos, de 1914, ¿no? Yo pienso que estamos en lo mismo, y por eso lo que está pasando, por ejemplo, ahora, que nosotros estamos siempre, después de la Guerra Mundial, estuvimos siempre en guerra, ¿no? Y hay siempre guerras por todo lado, pero cuando llega a Europa, normalmente se queda algo más global, digamos así, por los intereses geopolíticos. Entonces, esta guerra que hay ahora en Ucrania no es una guerra de Rusia con Ucrania, no es tampoco una guerra de Rusia con la OTAN, no es tampoco una guerra de Rusia contra los Estados Unidos, es una guerra de Estados Unidos en contra de China, básicamente, porque si nosotros miramos los estudios que han sido producidos en los Estados Unidos, se muestra que China va a ser la economía mundial principal dentro de 4, 5, 6 años. Los Estados Unidos, que es un imperio declinante, se ha dado cuenta que tiene que trabar esto. ¿Cómo se traba? Se traba exactamente por la expansión que China quiere hacer por Europa, que ya está hecha. Por ejemplo, el ferrocarril ya conecta a China a Belarus, por ejemplo, y toda Europa en general. Toda la frontera norte de China es inmensa con Rusia. Como Rusia es el gran aliado de China, hay que neutralizar a Rusia para impedir que China se desarrolle. Por eso lo que tenemos hoy en Ucrania, de aquí a pocos años tendremos en Taiwán. Será lo mismo proceso de provocar para intentar un ventaja militar, que es lo único que tiene el imperio en este momento, para intentar por la fuerza. Pero el imperio mismo, militarmente, con todo el poderío, no ha ganado una única lucha, una única guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, quien ha luchado más fueron los soviéticos, los rusos, son Claro. los que metieron más muertos. Entonces es un problema muy complicado porque podemos estar al borde de una tercera guerra mundial. Pero entonces es un acto desesperado de parte del imperio norteamericano. No estamos viendo una muestra de fuerza, sino de debilidad, porque como bien estás diciendo, están recurriendo a las armas frente a el colapso de la legitimidad de la hegemonía Claro. mundial. Entonces esto implica que realmente la geopolítica está cambiando. Está China cambiando se está todo. fortaleciendo y Rusia otra vez Hay en el centro. No, lo interesante es curioso cómo la guerra de información que tenemos hoy global es una guerra en contra del comunismo, que no hay comunismo. No, Putin es un hombre de derechas, o sea, no tiene nada a ver con el comunismo, pero es la idea de que hay que crear un enemigo y ahora la Rusia son los comunistas. Lo que está creando el problema es para América Latina y para Europa. ¿Por qué? Porque como se está endureciendo la rivalidad entre Estados Unidos y China, Estados Unidos quiere que no solamente América Latina, como hasta ahora era el caso, también Europa sea completamente una zona de influencia. El patio trasero será América Latina, el patio delantero y el jardín será Europa, o al revés. Pero O al sigue revés. siendo patio. Esa es Siendo la- patio, nada más que eso. O sea, además, peor que América Latina, porque Europa no tiene recursos naturales. Entonces, ahora, por ejemplo, los Estados Unidos, el propósito de los Estados Unidos es realmente debilitar a Alemania, que es el único país que tiene poder económico que puede rivalizar algo con los Estados Unidos. Entonces, eso, estamos en una lucha
Y esto va a ser muy importante para las elecciones que se aproximan en América y en la América Latina, porque el control de los Estados Unidos va a ser cada vez más duro y más fuerte, no más débil. Bueno, sobre todo sobre América Latina, van a atrincherarse, ¿no? Justamente necesitan cada vez más a esta región para sus recursos humanos y naturales en esta gran batalla geopolítica, pero también esta crisis puede abrir oportunidades para América Latina en términos de la multipolaridad, en términos del colapso también de la legitimidad de la visión del desarrollo y la democracia de los Estados Unidos, cada vez se colapsa más. Entonces yo siento que también en América Latina, con estos nuevos gobiernos de izquierda, esta segunda ola, también se está colocando una gran oportunidad histórica para que América Latina resurja de nuevo, ¿no? Continúe con su trabajo, pues no sé si llamarle vanguardista, pero visionaria y innovadora con respecto a repensar el desarrollo de la democracia, aún con estas nuevas amenazas, ¿o no? No, absolutamente. O sea, la América Latina tiene en este momento una oportunidad histórica, ¿no? Vemos lo que está pasando con la cumbre de las Américas, que es obviamente un enfrentamiento con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos siguen con el embargo económico a Cuba y a Venezuela, y obviamente ni a Nicaragua no los invitan. Y el canciller de este país, de México, ha dicho, el tema principal para mí va a ser el fin del embargo a Cuba en la cumbre. Esto muestra un enfrentamiento de calidad, digamos, ¿no? Porque América Latina ya había sido, de alguna manera insultada por la cumbre de las democracias, que invitaron a países que no son bien democráticos y no invitaron a Bolivia ni a Argentina, que habían pasado por procesos electorales muy fuertes. Entonces, esta es toda una caricatura desesperada de intentar el control de América Latina en este contexto. Estaba viendo hace rato un video de un policía estadounidense que taclea a una mujer manifestante en la Cumbre de las Américas. Estaba parada ahí en el medio de la calle con un megáfono denunciando pues la naturaleza de la reunión oligárquica, hegemónica, dominante, y llega un policía y literalmente la arrolla al piso. Nada más le faltó meter la rodilla en el cuello, ¿no? Para reproducir aquellas escenas. Claro. Fue muy brutal. Yo me pregunto si no estamos teniendo una muy franca declive neofascista ahí mismo en los Estados Unidos. Y no solamente de Trump. La gente lo individualiza, Trump es la amenaza neofascista, pero en general el sistema político estadounidense pues ya cada día pierde su legitimidad como un supuesto faro de democracia. Yo tengo muchas dudas desde hace muchos años. Yo he vivido 35 años, parte del año en los Estados Unidos. Que sea una verdadera democracia, verdaderamente, ¿no? Yo pienso que los Estados Unidos crean esta idea que tienen que defenderse de amenazas externas, pero están siendo amenazados por amenazas internas. Por ejemplo, las masacres todos los días, son escuelas de jóvenes que matan a 20 personas, 30 personas. Es una degradación total, y no son los terroristas, digamos, latinos, árabes, musulmanes, son jóvenes blancos, etcétera, que están haciendo esto. Es un derrumbe desde dentro, una pérdida de alma que los Estados Unidos están enfrentando, como habíamos visto en 6 de enero, con la entrada dentro del Capitolio. O sea, la democracia norteamericana está al borde del caos, y no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y por eso hay golpes y golpes. No sabemos, si habla mucho de golpe hoy aquí en América Latina, pero hay otro tipo de golpes, que son el golpe de los, a mi juicio, de los oligarcas de los Estados Unidos. No hay oligarcas solamente en Rusia, hay también en Ucrania y hay también en los Estados Unidos, ¿no? Sería una exageración decir que Biden podría llegar a ser más peligroso para el mundo, para la civilización, la humanidad, que lo que fue Trump. Los demócratas han sido siempre más imperialistas que los republicanos. Los republicanos eran un poquito más de aislamiento del país,
y realmente los demócratas han sido, por ejemplo, la destrucción de Libia está demostrada en los emails de Hillary Clinton, que es un halcón, digamos, terrible. Los demócratas pueden ser mejores para los gringos, para la América internamente, no para nosotros, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que Trump es mejor que Biden, por ninguna manera, pero les digo que el mundo pensó en América Latina mismo que estaba aliviado porque Biden iba a ganar. Yo escribí de inmediato, cuidado, con Biden puede ser peor para América Latina. Claro, no sabemos cómo va a pasar. El golpe de Honduras, ¿qué lo preparó? Fue los abogados de Hillary Clinton. Sabemos desde 2009 esta realidad, ¿no? Ahora, México se encuentra en una posición pues muy vulnerable frente a este imperio herido, ¿no? Que quieren controlar cada vez más a América Latina, pero también estratégicamente bien posicionada a la cabeza geográficamente de América Latina. Ya ves nuestro escudo de la UNAM, que también articula la unidad latinoamericana. ¿Hasta qué punto Podemos es responsable y productivo enfrentar directamente desde México a los Estados Unidos? Porque lo pregunto porque Andrés Manuel, el presidente actual, ha tenido una posición muy digna, soberana, autónoma, no acudió a la Cumbre de las Américas, ha sido muy solidario con Cuba, con Venezuela. México salvó la situación de un baño de sangre en Venezuela al romper con el Grupo de Lima, ¿no? Ahora con el cambio de gobierno, también ni se diga la cuestión de Bolivia, pero también pues, ha tenido muy buenas relaciones con Biden, ¿no? Se llevan bien. ¿Eso es la línea perfecta o qué es lo que tú recomendarías, que nos radicalizáramos más desde México o al contrario? ¿Cómo lo percibes de fuera? No, claro que AMLO es un político muy hábil, pero los norteamericanos son groseros, ¿no? Él es demasiado civilizado para ellos, ¿no? Y claro, ha sido muy ambiguo, ¿no? Porque yo pienso que AMLO ha cedido a los Estados Unidos en la cuestión de la migración, ¿no? Porque la conducta con los migrantes, a mi juicio, ha sido a servicio de los Estados Unidos, punto, ¿no? Y eso es una cosa complicada, ¿no? No ha sido bueno que AMLO ha hecho eso. Y ahora tiene quizás alguna autoridad para decir, mira, eso no. Hasta hoy voy, hasta aquí voy, aquí adelante no cuente conmigo. Tiene gran poder, tiene en este momento un prestigio continental. El problema es de saber si vamos a entrar en una segunda oleada, digamos, progresista, ¿no? Vamos a ver los resultados de las elecciones en otro gran país que es Colombia, el día 19. Vamos a ver lo que pasa, si va a haber golpes, si no va a haber golpe, si Gustavo y Francia ganan o no ganan. Vamos a ver lo que va a pasar en Brasil. Boric en Chile está realmente con mucho problema porque Boric es un joven, no es por ser inexperiente, tiene 35 años, pero realmente es el país más neoliberal del continente que es Chile. Entonces no es fácil, ¿no? Además, con pueblos indígenas, que son los mapuches, que están muy bien organizados, aguerridos, y muchos no han siquiera participado en la constituyente. Entonces, hay aquí, Alberto Fernández en Argentina está con problemas también, por su culpa, a mi juicio, no es por culpa de enemigos en este caso, ¿no? Pero siempre con la misma ambigüedad, ¿no? Tú haces un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después un acuerdo con China. O sea, yo pienso que es pragmático y para mantener, digamos, un momento, una captura de soberanía y de autonomía, hay una oportunidad para el continente. AMLO puede ser, pero nunca solo, porque AMLO está demasiado cerca del Big Brother y las élites internas son terribles en este país. No creen que por el hecho que los partidos de derechas parecen derrotados, las élites económicas no lo están. Y por eso no duermen y tienen otras maneras de crear un narcoestado en este país. Cuidado pues. Vamos a seguir ahora en un segundo bloque de esta entrevista con Boa. No se vayan para profundizar en estos temas, unos 10 minutos más para terminar de redondear nuestro análisis con Boaventura Sousa Santos. No te vayas.
Aquí seguimos con Bobadilla de Sousa Santos. Muchas gracias, admirado maestro. En la primera parte de esta entrevista nos dejaste asustados, preocupados, animados para hacer algo. Vamos a la acción. ¿Cómo radicalizar estos procesos de transformación en América Latina para asegurar que realmente ataquen de raíz los problemas? Evitemos que una vez más esta derecha ultraderecha antidemocrática, neofascista, de nuevo regrese y encarcela a nuestros líderes, etcétera. ¿Cómo evitar esta repetición circular tan doloroso para el continente? Mira, me parece que el primero es que los gobiernos populares tienen que gobernar con el pueblo. No para el pueblo, con el pueblo, ¿no? Y normalmente los líderes, mismo los líderes más progresistas, se olvidan de su pueblo a punto. Por ejemplo, he estado muy metido en una guerra, en una lucha aquí en el istmo de Tehuacán, que es sobre lo que llamamos colonialismo energético, que eran los molinos eólicos que querían crear y destruir realmente. Tehuantepec, en el istmo de Tehuantepec, sí. Tehuantepec, de istmo de Tehuantepec y Oaxaca. O sea, esta lucha se terminó con una victoria, porque el proyecto ha sido por ahora suspendido. O sea, esta lucha en el istmo muestra que el pueblo, cuando resiste, tiene argumentos y se organiza y es resistente, resiliente, logra por veces cosas. O sea, el Estado es un campo de disputa y por eso hay que luchar dentro del Estado y fuera del Estado por la democracia, porque la democracia, les digo, en México, como además AMLO lo sabe muy bien, porque le robaron otras elecciones antes, ¿no? La democracia tiene que defenderse en las calles, porque si no se defiende en las calles, las instituciones son demasiado débiles para aguantar. Vean lo que pasó en Brasil, con Lava Jato, con el golpe en contra Lula, con el golpe también en contra Evo, que recuperó gracias a los indígenas, obviamente, ahora colonizarse. O sea, hay que mantener que no permitir que el gobierno se distancie del pueblo, no es hablar para el pueblo, es hablar con él y nunca perder las raíces populares, y por eso todo el trabajo en la base es absolutamente fundamental. Ahora, hay una institución ya muy vieja, que se llama un partido político, que va perdiendo su legitimidad justamente porque la gente ya no lo ve tan cercano, esta figura del partido político, pero hay una loca esperanza en algunas, yo la tengo, en muchos en el continente, de poder realmente construir partidos, partidos que justamente logran esta cercanía entre el pueblo, la política popular y la política de Estado. ¿Esto es algo factible hoy o más bien por las condiciones políticas y de capitalismo internacional y esta lucha geopolítica ya es una lucha perdida, que mejor vamos movimiento y Estado, que choquen, que encuentren forma de dialogar, pero que eso del movimiento partido sí es posible, vale la pena? Vale la pena. Yo no veo otro camino, debo decirte. Los partidos convencionales están históricamente condenados porque están en manos de oligarcas. Y normalmente cuando llegan al poder, mismo cuando vienen del movimiento popular, cuando llegan al gobierno, lo primero es poner en el gobierno los mejores del movimiento popular. Y el movimiento popular se queda descabezado, digamos así, ¿no? Eso es realmente muy mal. Entonces la única manera es que partidos como Morena, si quieren hacer alguna renovación, tienen que tener democracia participativa dentro, porque si no van a ser dominados o por oligarcas, por gente que se promueve, por corruptos, y van a repetir toda la vieja historia. Entonces, lo mejor es que haya movimientos fuertes dentro de los partidos, fuera de los partidos, pero dentro. O sea, un partido que se organiza con asambleas, que tiene realmente sus maneras de participar activamente, organizadamente, por todo el país para crear capilaridad, porque la capilaridad que existe en este momento en el continente es la capilaridad de la religión, sobre todo evangélica conservadora. Yo no tengo nada en contra del evangelismo, respeto todas las personas que son evangélicas, pero no tolero que se haga de la religión una política
que está entrando como políticos, gobernantes que ahora entran al gobierno con la Biblia en la mano. No, eso no puede ser. Entonces, para eso, son ellos que viven en las barriadas, son ellos que viven, los pastores que viven en las periferias, conocen el lenguaje, las inquietudes, las aspiraciones. Y la izquierda muchas veces ya no sabe hablar con la gente del pueblo. Y ese es un problema, obviamente, que va a acabar por crear una crisis dentro de las izquierdas, por supuesto. Pues sí, no se vale ser candil en la calle y oscuridad en la casa. Hay que dar la muestra, esta cercanía al pueblo. Es una lucha que hoy está ocurriendo dentro de Morena, en general dentro de la 4T. Esto para que la 4T, la cuarta transformación, no sea algo que solamente existe en el Poder Ejecutivo, sino que también existen los partidos en la sociedad. Esto de la revolución de conciencias, sobre la cual siempre habla Andrés Manuel, pero que luego los que lo representan en estas tareas, pues no entienden bien, parecen que no entienden bien. Llegan a gestionar el partido como si fuera el Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Una agencia, colección de empleos. En América Latina, ¿cuáles son los partidos movimiento que en su momento o actualmente sirven de algún ejemplo? ¿El MAS de Bolivia? No sé, ¿por dónde ves ahí como un ejemplo a seguir? No hay muchos ejemplos. Hay realmente inquietudes que se crearon en varios movimientos. Por ejemplo, el propio MAS, es verdad que en Europa Unidas Podemos empezó también de esta manera. Otros partidos nacieron también ahí. El Partido de los Trabajadores en Brasil nació como un movimiento de obreros, básicamente, pero después se olvidaron. Hay una ley realmente un poco dura de que si los ciudadanos militantes no están atentos y no hacen vigilancia política sobre los partidos, van a ser apropiados por burócratas que se olvidan de sus bases y hablan en nombre de ellas y en contra de ellas. Entonces yo pienso que más que esperar ejemplos, hay que hacer de Morena un ejemplo. Eso. Sí, no, es la burocratización y también lo que llamamos aquí el chapulineo. Sabes que los chapulines son muy propios de la tierra mexicana, en particular de Oaxaca. En Oaxaca comemos los chapulines, ¿no? Ajá. Y mientras los chapulines llegan, ¿no? Los oportunistas que quieren usar el partido para llegar al poder, que vienen de la vieja cultura política, mientras se les come, ¿no? Se les digiere y te sirven, está bien, pero cuando ellos te empiezan a comer el arbusto y destruir su esencia, eso ya es el problema. A ver, vamos a otro tema, para no abusar más de tu tiempo, unos minutos más, los megaproyectos. Has sido muy crítico con el Tren Maya, ya mencionaste el tema de los parques eólicos de Tehuantepec, que no son de este gobierno, son de la privatización energética antes. ¿Es posible generar un megaproyecto de manera participativa en que las comunidades realmente son dueños de este proceso de desarrollo? Ese es el planteamiento, por lo menos de origen del Tren Maya. Más allá de lo que criticamos o no sobre cómo se está desarrollando ahora, el proyecto original era que las comunidades fueran dueños de todos los desarrollos turísticos, que ellos dieran su permiso y que ellos fueran los que aprovecharan del desarrollo que llevara esto. ¿Es posible o de plano es un no contundente a cualquier megaproyecto? Un no contundente. Por la escala es distinta, no es por nada, es porque ¿qué es un megaproyecto? Es algo que transborda de la comunidad, es algo que transborda muchas veces del país, porque muchas veces un megaproyecto es transnacional. Entonces, la escala territorial, nos habíamos visto y discutido eso mucho en la Unitierra, y ahora me recuerda aquí de un grande amigo mío que le prestó un homenaje, Gustavo Esteva, de Oaxaca, que falleció. Un homenaje para él. Un homenaje para él, que realmente veíamos siempre que la escala de la comunidad, del territorio, se pierde. O sea, esto no es de manera ninguna decir que somos en contra del desarrollo, para nada. La gente quiere bienestar, quiere electricidad. Ahora, por ejemplo, en la cuestión del istmo, la gente no iba a seguir sin electricidad, a pesar de estar a producir energía eléctrica para las grandes empresas y para España. Eso es colonialismo energético. O sea, el megaproyecto no es contradictorio con las realidades territoriales. Las realidades territoriales no son necesariamente locales.
puede organizarse, pero cada una con su identidad y con respeto, por ejemplo, con las microrepresas, que es una cosa que trabajamos mucho hoy, las hidroeléctricas. No es necesario destruir toda una región para construir electricidad. Se puede hacer con microempresas Claro. que son más caras, por supuesto, pero son más próximas de la comunidad y son más resilientes para el futuro. De desarrollo, sí, por supuesto, pero ya dentro de la categoría de megaproyecto, como bien Yo dices, no uso la implica- palabra desarrollo, porque la palabra desarrollo viene siempre con la idea de crecimiento infinito. Claro. Yo hablo del buen vivir, que es lo que los indígenas nos han enseñado, es el buen vivir. Es realmente prosperar sin destruir la madre tierra. Es por ahí que debíamos caminar. Muy bien. Ahora estamos aquí en una macro universidad, la UNAM, gloriosa UNAM. Tenemos 360,000 estudiantes, incluyendo a nivel secundaria, prepa, universidad. Tenemos sedes en China, internacionalmente. ¿Qué mensaje quisieras enviar a la juventud, de los estudiantes que estudian en la UNAM y en otras universidades hoy, en este momento histórico tan importante, para cerrar este diálogo con este broche de oro? Mira, ustedes tienen una grande responsabilidad. Yo viajo por muchas universidades y cuanto más grandes y más poderosas son, más celosas son de lo que yo llamo las epistemologías del norte. O sea, no considerar la dignidad, la validad de los conocimientos populares, indígenas, campesinos, urbanos, feministas, cooperativos, asociativos. Yo pienso que la UNAM necesita de descolonizarse, necesita de desmercantilizarse, necesita de despatriarcalizarse, necesita de una revolución epistémica. Yo la llamo epistemología del sur, puede tener otras, pero no somos en nada contra la ciencia. Yo soy un cientista social, soy sociólogo. Es que la ciencia dialogue con otros saberes. Pido a la Facultad de Medicina que traiga los médicos tradicionales de este país, que son fortísimos, que vengan también a estudiar, conversar con los estudiantes, ecología de saberes. Sin justicia cognitiva no hay justicia social. La UNAM tiene una responsabilidad histórica inmensa en esto. Pues muchas gracias, querido Boa. Un privilegio, un honor que nos visites aquí en la UNAM. Siempre estarás bienvenido y esperamos que regreses muy pronto. Y un fuerte abrazo de parte de toda la comunidad universitaria. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Pues seguimos adelante. Muchas gracias. Aquí estamos con Gabriela Montaño. Un enorme gusto, honor recibirte aquí en la UNAM, aquí en Claxo TV. Un privilegio. Gabriela y yo nos conocimos, tuvimos la fortuna de recibirlos, a ti, a Álvaro García Linera, a Evo Morales aquí en México. No fui el primero en recibirte el avión, eso le tocó a los de Cancillería, pero pudimos organizar un evento espectacular, ¿recuerdas? Sí, sí. Ahí en la sala Oliño Listli. Fue el único evento público que pudimos hacer con ustedes en esa primera visita. Una oportunidad para que los mexicanos demostraran su calidez, su cariño y su agradecimiento con ustedes por su lucha. Fuiste secretaria de Salud de Evo Morales durante ¿cuántos años? Un año, ¿Un el año? último, el año del golpe, digamos. Eres médica, militante, feminista, y ahora vives en La Paz, en la Bolivia liberada. Mi primera pregunta sería, ¿cómo es que lograron en tan poco tiempo revertir un golpe que pareciera que pudiera tardar durante años? Ellos iban por todo, iban a acabar con absolutamente todo. Yanina Áñez, sus vidas en primer lugar y con toda la sociedad. Y en tan poco tiempo lo lograron revertir. ¿Qué es lo que aprendiste, viviste en ese trance? Bueno, John, si me permites, porque sí, para mí es lo que me nace del corazón, tener un espacio público y usarlo para decir gracias a México, a los mexicanos, a las mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, por habernos salvado la vida. No estaría sentada acá si
si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron, sin chistar, sin pensarlo demasiado, tender la mano y poder diferenciar cuando se está fracturando la democracia en un país hermano, y por lo tanto eso puede tener consecuencias para la región hacia el futuro, y entonces hay que pararse al frente, y eso hizo de manera súper digna a AMLO y el pueblo mexicano. Entonces sí, para mí es una necesidad decirlo antes de seguir. Yo creo que la base de haber recuperado la democracia está en ese bloque popular constituido fundamentalmente por organizaciones sociales, por gente que marchó, que en una condición de persecución política brutal, en medio de una pandemia, decidió caminar, de nuevo encallarse los pies, de nuevo empolvarse, de nuevo salir a la calle. Y yo creo que esa es una de las lecciones más importantes de la recuperación de la democracia en Bolivia, pero además del golpe de Estado en Bolivia. Cómo se logra en un año algo tan importante, recuperar la democracia, recuperar la capacidad y la posibilidad no solamente de acceder desde el llano de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, de nuevo a decidir desde el Estado. Y yo creo que la lección es no abandonar nunca la calle, ¿no? O sea, los gobiernos progresistas de izquierda, etcétera, tenemos que entender que desde el Estado no se resuelve todo y que conservar la capacidad de la movilización social, de la calle, de la militancia y de las causas puestas en las comunidades, en los barrios, en los clubes de madres, en todas partes, no puede dejarse, no puede abandonarse, porque si no, la derecha ha aprendido en este tiempo a tomar la calle y quitonearnos inclusive las banderas que son nuestra identidad. Nos las quitonean todos los días en los medios de comunicación, en la calle, en todas partes. Y creo que Bolivia solo puede entenderse entendiendo que ese bloque popular fue capaz de retomar los espacios públicos, que fue capaz de no fracturarse. La unidad del bloque popular fue algo fundamental. Era muy fácil en un momento de tanta tensión y de persecución que cada quien vea por sí mismo. Volvamos a la individualidad y a la lógica no colectiva, sino individual. Pues bueno, eso fue todo lo contrario de lo que hizo el pueblo boliviano. Consolidó sus puentes, sus diálogos, y lo logramos en un año, ¿no? Es interesante, Gabriela, que no mencionas el partido como tal. Porque bueno, hablas del bloque popular o las organizaciones sociales de base. No sé si es una omisión voluntaria o coincidencia, pero no fue el partido como tal que salió, sino las organizaciones que hacen el partido, quizás, ¿no? Es que eso es, ¿no? El MAS en Bolivia es un movimiento de movimientos, de organizaciones sociales. No es el clásico partido europeo, ni siquiera los clásicos partidos latinoamericanos de izquierda que conocíamos. Se constituyó, se fundó a sí mismo, no en la sumatoria de individualidades, sino en la sumatoria de colectividades. Y entonces por eso hablo tanto de organizaciones sociales, claro, porque el partido fue una herramienta para poder utilizar la democracia representativa, para ir a elecciones, etcétera, pero no sería nada si no tuviera por detrás todas esas otras formas de organización. Que además tienen la capacidad de no plantearse solamente demandas particulares sindicales, sino que van más allá. Fueron capaces en su momento de cuestionar
las propuestas de solución que nos daban ante una crisis total del Estado boliviano, el 2002, 2003, y entonces ya no se quedaban en el incremento salarial, etcétera, sino fueron por nacionalización de los hidrocarburos, fueron por asamblea constituyente, fueron por otras demandas que iban mucho más allá del interés particular de un sindicato, digamos, ¿no? Muy importante lo que dices con respecto a elecciones y entender la forma de partido en Bolivia. Yo siempre imaginaba que el MAS tenía más estructura propia aparte, pero por lo que relatas y lo que otros me han comentado no es así. Pero eso justamente es la fuerza, ¿no? Que es un movimiento partido, ni siquiera es partido, movimiento es un movimiento con un cascarón, una articulación de partido, ¿no? Sí, de hecho, como sigla, el MAS es un préstamo inicial, porque el nombre del instrumento era Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que es creado en una reunión de las 5 principales confederaciones del país, campesinas, indígenas, etcétera. Entonces, desde su propio nacimiento, es fundado en esa lógica. Evo mismo pues viene de ahí como líder social. Y claro, luego logra sumar a organizaciones y a digamos, colectivos urbanos, profesionales, etcétera, pero su vanguardia está ahí, ¿no? Claro. Ahora, vives en La Paz hoy. ¿Qué dicen los oligarcas, estas élites que se evidenciaron tan brutalmente durante este año de golpe por lo racista, lo violento, lo antidemocrático que son? Hoy se fueron huyendo, están ahí escondidos, están tramando su Guaidó. ¿Qué están haciendo? ¿Están derrotados? Yo creo que la derecha en nuestro continente y en Bolivia en particular maneja siempre 2 estrategias paralelamente. Una estrategia democrática, entre comillas, aunque no cree en la democracia, sino como algo absolutamente instrumentalizado. Si te sirve y ganaste la elección, la usas, y si no, la botas al basurero, como sucedió el 2019 en Bolivia. Y paralelamente la estrategia violenta, de confrontación violenta, de destrucción de las mínimas herramientas e instrumentos que la democracia nos puede ofrecer aún. Y entonces, no hay que creer que desechan una estrategia por adoptar la otra. La tienen ahí siempre en paralelo. Cuando encuentran el momento de usar la vía violenta, la usan. Listo. O sea, no hay... Y ahí no les tiembla la mano, no tienen ningún trauma por haber hecho eso. Vergüenza ni vergüenza, ni nada. Pena. Pero además, claro, Bolivia es el gran mal ejemplo. Ese país pequeño, al centro del continente, digamos, en la lista uno de los más pobres, hoy se convierte en ese país que recuperó sus recursos naturales, que puede hablar soberana y dignamente de qué y decidir qué va a hacer con sus hidrocarburos, con su litio, etcétera, y que encima tiene unos resultados económicos espectaculares. Recién publicaron unas listas de qué países están mejor preparados para resistir esta crisis económica, y resulta que Bolivia está ahí arriba. Claro. Entonces, claro, los pueblos del continente y del mundo pueden sacar la conclusión tan peligrosa de que el camino es ese. Es el mismo debate que aquí en México se dio muy hace poquito con el tema de la electricidad. Claro. Y claro, esos buenos resultados hacen que la derecha y esas oligarquías nacionales en Bolivia no tengan mucha cintura en lo económico para poder proponer nada. O sea, ellos dejaron un Estado desmantelado, dejaron
una sociedad que no tenía posibilidades ni de educarse porque no podíamos pagar a los maestros, a los médicos, a las enfermeras. Y claro, 15 años después tienes un Estado que puede dar doble aguinaldo, que puede hacer cosas que son inimaginables. En una mesa que tuvimos la fortuna de estar juntos hace uunos días, que en la Claxo tú decías muy claramente, esta narrativa, esta idea de que de alguna manera fracasaron los experimentos de la primera ola, es una infamia. Es una infamia. El hecho de que la derecha haya hecho un golpe de Estado en Bolivia o haya encarcelado a Lula o ha llegado Macri en Argentina no necesariamente es porque los gobiernos de izquierda hayan fallado, que obviamente hay que ejercer la autocrítica, tampoco es la perfección. No fue todo perfecto. Pero la narrativa de que de alguna manera esa primera ola fracasó, Bolivia es, bueno, muchos casos claros, pero Bolivia en particular es el ejemplo más claro y viviente de que no es cierto. No es cierto que hayamos fracasado y no es cierto que las ultraderechas y las derechas en el continente y en Bolivia hayan logrado dar mazazos a los pueblos, como fue el golpe de Estado en Bolivia el 2019, porque nuestra propuesta era equivocada. Y ahí en Bolivia, en el caso boliviano, se centra digamos, el discurso de la derecha en el tema identitario. Se sigue centrando ahí, en términos de identidad regional, en términos de identidad indígena, no indígena. Y claro, entonces sigue siendo una batalla ahí muy fuerte en términos de medios de comunicación, de redes sociales, etcétera, que tenemos que seguir dando todos los días. Te voy a interrumpir un segundito porque me están llamando a corte y regresamos ahora mismo con Gabriela Montaño, gran política, activista, intelectual boliviana. Aquí seguimos con Gabriela Montaño. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias a ti, querida Gaby. Un lujo tenerte aquí de vuelta en México. Para mí un lujo estar aquí contigo también. Muchas gracias. Mira, dos temas que más has trabajado tanto como investigadora como política y funcionaria pública son los de la salud y los del feminismo y liderazgo de las mujeres. Empezamos con el primero. La salud pública en América Latina están colapsados, con algunas excepciones, en gobiernos de izquierda. Bolivia, ahorita nos contarás la experiencia, pero en México apenas estamos recogiendo ahí los escombros de décadas de neoliberalismo. Pero de repente seguimos pensando en la salud pública de manera estrictamente curativa, ¿no? Falta toda una visión más preventiva, social, ¿no? ¿Cuáles son algunas claves que tú ofrecerías a quienes estuvieran pensando hoy en rediseñar un sistema de salud pública en algún país latinoamericano? Bueno, mira, a mí me tocó justo el año del golpe implementar en Bolivia el Sistema Único de Salud. Y yo tengo una certeza y una certeza sobre todo. Si es que no hubiéramos logrado implementar el Sistema Único de Salud que alcanzaba a ese más del 50% de la población que no tenía seguridad social, claro, porque son trabajadores informales, porque no tienen un salario y por lo tanto no tenían una seguridad social, yo tengo la seguridad de que hubiéramos contado más cientos y miles probablemente de fallecidos y fallecidas durante la pandemia, digamos, las primeras olas del COVID. Yo creo que la batalla por la salud universal en nuestro continente sigue siendo un tema central. Y claro, en la etapa previa a esta primera ola de gobiernos progresistas, de izquierda, etcétera, la fórmula que nos vendió el neoliberalismo era la privatización, era la destrucción de la salud pública. Y claro, cuando entran nuestros gobiernos, se le quiere exigir en 6 meses, 1 año, 2 años, resultados en la salud
que son imposibles de lograr porque la salud y la educación requieren ciclos más largos para poder tener resultados. Yo creo que si algo sigue siendo absolutamente y vehementemente una tarea en todo nuestro continente, tratando de rearmar lo que el neoliberalismo destruyó, es el fortalecimiento de la salud pública, la universalidad, el quitarle los grandes negocios de medicamentos a pocas manos. Y claro, a veces eso tiene un costo altísimo. En Bolivia la punta de lanza del golpe de Estado fueron los colegios médicos. Y uno dirá, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues unos colegios médicos que se oponían al sistema único de salud porque se oponían a la universalidad, porque se acababa un negocio. Claro. ¿No? Porque en la medida en que tengas un Estado más presente que atiende a la gente, el negocio privado se achica. Sí. Y bueno, es algo que es muy duro de hacer, pero creo que es una de las transformaciones más importantes que podemos generar en estos tiempos, ¿no? Ahora, también el otro tema es que nos despojaron de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo esa titánica tarea. En Bolivia se hizo un plan de hospitales, el más ambicioso de nuestra historia, durante los gobiernos de Evo, y se continúa hoy con Luis Arce. Y claro, en Bolivia tú tenías dos posibilidades, cuando tenías enfermedades muy graves, cáncer, etc. O salías del país y tenías los recursos para hacerlo, lo cual es un porcentaje de la población muy chiquito, o te destinabas a la muerte. Entonces, eso ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Yo soy una militante convencida de la salud pública, universal, gratuita, y bueno, también creo que es una de las razones desde esa militancia también pasé a mi militancia de feminista. Y sí, eso es lo que podría aportar. Hay algunas críticas a los 15 años de Evo, de que supuestamente no se avanzó suficiente en el tema de la agenda feminista. ¿Cuáles son los logros que se hicieron a favor de las mujeres en ese periodo y cuáles son los pendientes hoy en Bolivia? Bueno, es raro que una de las fracturas que se pretende hacer permanentemente es entre los gobiernos de izquierda y la agenda feminista. Claro. No sucede solo en Bolivia. Aquí también, sí. Sí, sí. Y una confrontación, además. Y además a las feministas de izquierda que apoyamos los gobiernos progresistas, nos quieren quitar una de nuestras identidades. O sea, no puede ser masista en Bolivia y feminista, no puede ser morenista y feminista. ¿Por qué? Oiga, yo soy una mujer de izquierda y soy feminista y apoyo mi gobierno progresista y mi gobierno de izquierda. Claro. Ahora, claro, cuando tienes la responsabilidad de enfrentar temas tan brutales como la violencia, siendo parte del Estado, esto no va a suceder como un cambio automático. Y entonces no vas a poder hacer desaparecer la violencia en 5 años o en 4 años. Porque el patriarcado es tan estructural como el capitalismo. Yo no sé si alguien le exige a Evo Morales, a Luis Arce, a López Obrador, o a Cristina Kirchner o a Alberto Fernández que hagan desaparecer el capitalismo en 5 años. Claro. Pues bueno, entonces, ¿cómo se le exige que haga desaparecer el patriarcado en 5 años? Claro. ¿En qué hemos avanzado mucho? Y es una conquista maravillosa, es en la participación política. Sí. Hoy en Bolivia ya no está en duda que la paridad, la democracia paritaria,
es una conquista que no vamos a retroceder. Y la democracia paritaria no es solamente tener 50% de mujeres y hombres en las listas y en el ejercicio político de autoridades. La democracia paritaria va mucho más allá, transforma el Estado. Y lo que sí creo que hay muchos pendientes, sigue siendo un pendiente. Nosotros en Bolivia hicimos una de las leyes más importantes, fue la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Hicimos la primera ley en el continente contra la violencia política hacia las mujeres, pero no logramos que se haga carne en la vida de la gente. Todavía no se ha logrado eso. Y tiene que ver con que no logramos tocar tampoco uno de los órganos más brutalmente patriarcales, racistas, etcétera, el órgano judicial. Claro. El órgano judicial en Bolivia, el órgano judicial en Argentina, el órgano judicial en Perú, el órgano judicial en Chile, se convierte en Brasil, ¿no? Se convierte en la herramienta para generar la destrucción y la debacle de nuestros procesos progresistas. Y entonces, si hay impunidad en términos de violencia contra las mujeres, mira, en Bolivia, de 37,000 casos anuales que se denuncian de violencia contra las mujeres, el 2% llega a juicio. O sea, todo se queda en el camino. Y esos son pendientes urgentes. Es urgente, y cómo no va a ser urgente en una crisis económica como la que estamos viviendo, que discutamos cómo distribuimos nuestro tiempo los seres humanos, mujeres y hombres, para cuidar al hijo, a la hija, a la mamá, al papá, al mismo tiempo trabajar, al mismo tiempo ser felices. Bueno, las feministas estamos poniendo sobre la mesa esa discusión. Y son pendientes que las mujeres siguen recibiendo un salario menor que los hombres por un trabajo igual. Y lo más duro, a las mujeres nos han agenciado la reproducción la responsabilidad de la reproducción de la vida, y nadie dice nada de que en una crisis económica una mujer que está en un barrio que tiene que salir a vender comida para vivir, pero al mismo tiempo tiene que cuidar a la mamá que tiene ya una discapacidad por su edad y tiene un hijo de 4 años y uno de 7 que tiene que llevarlo a la escuela, etcétera, etcétera. La distribución de todas esas tareas en países, además, donde las cabezas de mujer de hogar son impresionantemente femeninas, ¿por qué no es importante discutir eso? Esos son pendientes. Muy certero y claro tu análisis, Gabriela, y aplica a México y a toda la región. Un tema más antes de que nos cierran esta hermosa entrevista. Espero que regreses Pero además, pronto. John, perdón, ¿Sí? sí, antes de cerrar, Adelante, por favor. Si la izquierda y el progresismo del continente entiende, si los liderazgos, inclusive masculinos, aunque hay liderazgos femeninos que lo entienden perfectamente, no entiende que tiene que incorporar en esta segunda ola de progresismos y de izquierda la lucha contra el patriarcado, la lucha contra el racismo, la discriminación contra las poblaciones LGBTIQ en nuestra región, se va a quedar corta. Así es. O sea, es la luz que hay al final Porque del además túnel también. No es solamente la lucha de las mujeres y para las mujeres, que es muy No, importante y legítimo, sino que al liberar ese espacio de igualdad de género, estamos liberando a la sociedad, ¿no? Sí. Aquel viejo
clásico de Marx, que al liberar a la clase trabajadora liberas a la sociedad, que los intereses de esa clase son los intereses generales. De la misma manera, los intereses y las causas de las mujeres son todas nuestras causas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque no es que solamente se agrega o se inserta la agenda de mujeres o feminismo dentro de un elenco o un abanico de cosas, sino que es algo central, estructural, que nos va a cambiar todo si es que lo logramos, ¿no? Pero además también está, así como está en pugna en el continente muchas cosas, también está en pugna estas banderas. Sí. Es decir, hay un feminismo liberal que pretende ponerle un barnicito al sistema y hacernos creer que con eso vamos a transformar nuestras realidades, que no quiere pelearse con el capitalismo, que no quiere pelearse con el racismo ni con el fascismo, que para mí no es feminismo totalmente. Claro. Y entonces estamos en pugna. Y si no sumamos, igual que las luchas medioambientales, etcétera, por eso Francia Márquez, Petro, hoy son tanta frescura, claro, en el continente, tanta bocanada de aire fresco, porque cargan esas dos luchas, ¿no? Así es, pues nos están llamando a cerrar la entrevista, perdón, querida Gaby, vamos a seguir, por favor, regresa a México, sigamos dialogando, creo que hay mucho que hacer entre Bolivia y México, pueblos hermanos. Hemos aprendido y nos hemos inspirado mucho en la lucha tuya, de Evo, de Luis, de García Linera y todo el pueblo boliviano, así que muchas gracias. Gracias a ti, John, y gracias de nuevo al pueblo mexicano, no solo por habernos salvado la vida, sino por haber sido esa luz en esta segunda ola de progresismos en el continente. Muy bien, pues muchas gracias, nos vemos pronto de nuevo aquí en Claxo TV y en TV UNAM. Gracias.